soñaban con que esta isla les perteneciera. Estamos en un nuevo capítulo de la historia que sigue repitiéndose en contextos diferentes. Un nuevo ciclo. Yo creo que lo importante es hablar de un nuevo ciclo de la escalada de la agresión de Estados Unidos contra Cuba. Y yo creo que lo importante de esto es ver que no es solamente Cuba, sino que en la política de Estados Unidos en los últimos años, a partir de la llegada de Donald Trump, incluso ya al final de la época de Obama, al declarar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, pues sencillamente lo que han estado es concatenando una y otra acción, de manera que hoy se habla de esta famosa troika del mal, como ellos diríamos nosotros eufemísticamente llaman a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y desde el gobierno de Donald Trump lo que han estado haciendo es primero tratar de derrocar a la revolución bolivariana, y en esa cascada, bueno, pues según ellos caería en Cuba y luego Nicaragua y todos los gobiernos regionales que han estado en función de esta participación superior que hubo desde la época de los 2000 con el presidente Lula, Dilma, Correa en Ecuador y Evo Morales y los presidentes progresistas de la región. O sea, un ciclo que lo que han estado es desde la época de Bush hijo, pues tratando de cercenar que los pueblos vuelvan a tener acceso a lo que fueron los recursos naturales de los cuales fueron despojados durante un buen tiempo. El presidente Legañó ayer se refería concretamente a lo que ahora ocurre. Hablaba de navieras, hablaba de compañías con las cuales existen relaciones contractuales y tienen los compromisos, nosotros de pagar, ellos de suministrarnos el petróleo. Habló de mensajes, de amenazas, o sea, no es un cuento, se trata de acciones concretas, y por eso creo que esto de Twitter lo estamos también explicando en detalle para que se vea que justo cuando se dice está pasando esto, ocurren nuevas agresiones. A ver, hoy estamos hablando de comunicación política al más alto nivel. Ver de qué manera buscan la percepción de que somos países fracasados. Y para lograr la percepción de países fracasados tienen que hacer determinadas acciones. Y dentro de esas determinadas acciones, por ejemplo, yo conversaba anoche con una persona un poco antes de llegar a la casa y me decía, bueno, pero parece irreal que Estados Unidos pueda presionar a todo el mundo, o sea, en el sentido general, a empresas, navieras. Eso pareciera surrealista. Sí, por momentos parecía como película. Y no lo es, porque estamos viviendo un mundo globalizado, en el que las economías del mundo están tan interrelacionadas que hoy es imposible que una empresa china, que una empresa en Bahamas, que una empresa en el Caribe no tenga relación con un banco norteamericano, no tenga una cuenta en un banco norteamericano. Entonces es importante tener claro que hoy el gobierno de Estados Unidos se abroga el derecho de presionar a todo el que puede. Por ejemplo, sanciones. ¿Por qué ahora mismo no pueden llegar los barcos a Cuba, los barcos venezolanos? En esta relación de Cuba con Venezuela, 34 barcos venezolanos fueron sancionados. La palabra sancionado no me gusta porque Estados Unidos no es nadie para sancionar. O sea, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no es un tribunal para sancionar a nadie. Vamos a hablar de medidas. Estados Unidos tomó medidas contra 34 barcos, al que les dijo que no podían transportar en el cabotaje petróleo crudo a Cuba para refinar. Por tanto, esos 34 barcos, si hicieran eso, venir a Cuba, obviamente entonces no podrían viajar a otras refinerías del Caribe que tienen algún contacto con Estados Unidos, porque esas refinerías al mismo tiempo también están siendo presionadas por el gobierno de Estados Unidos. 34 barcos solo en el mes de julio. Luego no se han hecho públicas, pero el presidente hablaba ayer de armadoras. Bueno, ¿qué son las armadoras? ¿Qué son las navieras? Primero, las empresas que se dedican a, uno no saca un buque de petróleo para llenarlo en 2 días. Y ya incluso Díaz-Canel hablaba de que estamos hablando de que en el mes de octubre ya están garantizados los contratos. Estamos hablando de que un buque puede tener una capacidad muy grande, no sé, estoy pensando 150.000 barriles puede traer un buque a Cuba, o 65.000, o sea, dependiendo de la capacidad que tengan estos buques. Pero es importante tener en cuenta que no se trata de la capacidad, sino la presión que puede hacer Estados Unidos de manera política sobre las empresas, sobre las navieras, sobre las armadoras, para que no llegue el petróleo a Cuba. Y ahí es donde está la situación hoy más compleja. Y esto hay que verlo en el contexto económico. O sea, una economía no puede vivir con la tensión de no tener petróleo. Antes se hablaba de que Cuba no podía vivir sin azúcar, ¿no? En función de la economía. Pero ninguna economía en el mundo puede vivir sin petróleo y sin reservas de petróleo, porque un país no se puede parar 3 días para esperar que al cuarto llegue un buque petrolero. Esto es una cadena, el propio presidente ayer lo explicaba.
Y en esa cadena hemos caído en un bache, pero en un bache que es producto de esas presiones, producto de las medidas, producto de las sanciones, esos 34 barcos que ahora mismo no pueden traer. Y entonces buscar un barco siempre lleva mucho tiempo en ese sentido. Entonces las medidas van contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, de manera que sea un dominó que cuando toque una ficha arrastre el resto. Vamos a detener la conversación ahí, Legañoa, porque sé que tienes información con relación a posturas del gobierno de los Estados Unidos en este sentido que reafirman el carácter agresivo. Uno revisa en los medios y la matriz de opinión que intentan sembrar es la ineficacia del gobierno, la falta de previsión en este sentido. Creo que también deberíamos profundizar en el punto, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros fue lo suficientemente explícito y claro como para que todos podamos entender perfectamente que no estamos por delante de un periodo especial. Hacía una completa explicación del momento actual, de la coyuntura actual en la que nos encontramos más allá de estos días, lo cual permite entender la clara diferencia entre los años 90 y este momento en el que nos encontramos. Por ahí quisiera regresar en ese segundo momento. No podemos obviar el título 3 de la ley Helms-Burton, pero no solo el título 3. En los recorridos que hemos estado realizando por el país, hemos insistido en la idea de una ley completa. El título 3 del que tanto se habla tiene que ver en definitiva con cuestiones muy puntuales, pero recordemos